Desarrollar un programa espacial no es una mera opción que la humanidad tiene frente a la guerra, como si se tratara de una elección por gusto o practicidad. Si la humanidad logra dominar la industrialización de la Luna y conquistar y colonizar Marte, entonces habremos cumplido con el mandato del desarrollo natural de cualquier especie hasta hoy día. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a la historia de la biodiversidad de las especies en la Tierra, la cual está marcada por hartos ejemplos de crecimiento, desarrollo y expansión de especies cada vez superiores, frente a periodos de extinción masiva, cuyo origen no es terrestre, sino exterior, en el ámbito galáctico. Este desarrollo natural significa para el hombre dar el paso de salir de su casa, la Tierra, para lo cual debe dominar el principio energético de la fusión, que será la base energética de este gran salto evolutivo natural, sin el cual enfrentamos la posible extinción de nuestra especie humana. Así, la amenaza de la tercera guerra termonuclear es apenas un claro escenario de genocidio contra los más vulnerables, que no se compara con el probable impacto de un asteroide cercano a la Tierra. Veamos un poco más en detalle qué significa el principio del desarrollo natural en la historia de la biodiversidad de la Tierra. Para entender esto vamos a utilizar un concepto científico del biogeoquímico ruso Vladimir Vernadsky, la llamada migración biogénica de átomos. La migración biogénica es el movimiento de la totalidad de la biosfera, el constante intercambio material y energético entre todos los organismos vivos y su medio, a través de la respiración, alimentación, reproducción, etc. Y es fundamental, porque la evolución del planeta no se refleja nada más en la expansión del dominio de la vida, sino que también intensifica y acelera esta migración biogénica de elementos químicos. Veamos un ejemplo concreto. Uno de los principales avances de la era mesozoica fue la evolución de los pájaros que pueden recorrer distancias enormes esparciendo semillas, minerales y demás. Ahora, para analizar este ejemplo, imagínate que podés ver a la biosfera a través de un lente, que en lugar de ver a los animales, las plantas, los mares, etc., te permite ver los elementos químicos y su movimiento. En este caso, concentrémonos en el fósforo, solo a modo de ejemplo. Si mirás a los pájaros, vas a ver paquetes de fósforo voladores, porque durante la era mesozoica, cuando aparecieron los primeros pájaros, los organismos comenzaron a utilizar más fósforo en su composición. Como pueden imaginarse, esto intensificó en gran medida la migración biogénica de elementos, ya que por su capacidad de movilidad, las aves fueron útiles para fertilizar el interior de los continentes, lo cual enriqueció muchísimo el desarrollo vegetal. Si ves el excremento de los pájaros a través de este lente, vas a ver paquetitos de fósforo que caen y fertilizan la tierra y alimentan el movimiento de la biosfera. Como puedes ver, esta intensificación del ciclo del fósforo se refleja en el desarrollo evolutivo total de la biosfera, tanto animal como vegetal y de su medio. Pero ahora, con el mismo método del lente del fósforo, mira lo que pasó cuando apareció el hombre, particularmente durante la llamada Revolución Verde, que aumentó enormemente la productividad agrícola. En lugar de depender del excremento y los cadáveres de los pájaros, la biosfera aumentó su desarrollo cuando comenzamos a implementar fertilizantes artificiales, ricos en nitrógeno y fósforo. Esta acción de la mente humana significa un avance biosférico inconmensurablemente más grande que el surgimiento de los vertebrados, en términos de migración biogénica de átomos, por ejemplo. Y ahora solo estamos hablando del fósforo. No hablamos de la canalización de ríos ni de los avances en la genética de la biosfera, pero aún así debe quedar claro que la acción humana es el mayor potencial que tiene el planeta y la galaxia para dirigir su evolución, siempre y cuando sintonicemos nuestra mente con los verdaderos principios del avance científico y desterremos la doctrina antinatural y oligarquista del ecologismo. Por otro lado, las frutas y vegetales actuales no los produce naturalmente la biosfera. Son producto de la intervención humana. Por ejemplo, el maíz. La forma antigua de maíz es este pequeño fruto que vemos aquí, llamado teosinte.
no se parece mucho al maíz que comemos hoy, y realmente no contribuiría mucho tampoco a nuestra alimentación. El teosinte crecía de grandes arbustos, y siendo tan pequeño, significaba un gasto y esfuerzo para la biosfera para muy poca retribución. Con el avance de la agricultura en las civilizaciones antiguas y desarrollando métodos de fertilización e irrigación a lo largo del tiempo, la humanidad transformó este pequeño fruto que casi no tiene nutrientes en este otro, que genera mucha más energía libre en la biosfera. Esto es muy importante, porque lo que se logró no es un beneficio egoísta para las personas, sino que se aumentó la densidad de flujo energético, aumentando los nutrientes de esta planta. Ahora, con este maíz, por ejemplo, se pueden alimentar más animales, lo que a su vez se traduce en mayor acción sobre la biosfera, que aumenta la energía total del sistema, y por lo tanto, la capacidad de avance y desarrollo. En estos ejemplos de la migración biogénica del fósforo y el caso de la ingeniería humana aplicada al fortalecimiento y la mejora de la producción del maíz, podemos ver directamente cuál es el beneficio de la intervención del hombre a través de su capacidad especial respecto a otras especies, su cognición creativa humana. El desarrollo natural y evolutivo de la especie humana actúa en estos casos como un principio que nos ayuda a comprender que, sin tener estas intervenciones conscientes, estamos limitando nuestra capacidad como especie. Y con ello estamos forzando un punto de colapso de todo el sistema que nos sostiene. Por eso, nuestra base energética misma debe actualizarse, para poder dar el tipo de salto tecnológico que signifique un cambio cualitativo respecto al sistema previo. Si haces memoria, este ejemplo ya lo ilustramos de forma esquemática y conceptual en el programa de la Carta Larouche Marte, el imperativo moral para frenar la guerra, en el cual investigamos cómo funciona un sistema natural y su paralelo en un sistema humano y económico, y la relación de esto con las medidas de la economía física llamadas densidad de flujo energético y antientropía. Sin embargo, cabe preguntarnos en estos casos que hemos visto recién, ¿qué tipo de sistema representa el principio del desarrollo natural de las especies? Si es que funciona de manera cíclica o progresiva, o si no, ¿cómo? Esta gráfica que ves representa este sistema de desarrollo de la sociedad, de la biosfera y del universo en general. Como ves, no se trata de ciclos ni de un proceso lineal progresivo, sino de avances cualitativos a lineales. Cada cono representa un sistema dominado por un principio particular. Una vez que se descubre y aplica un nuevo principio, se crea un nuevo sistema, que en cierto momento de su desarrollo deja obsoleto al anterior, el cual colapsaría sin este recambio. Y este nuevo principio pasa a guiar el desarrollo, hasta que otro principio universal más avanzado sea descubierto y aplicado. Analicemos qué significa esto en el dominio de la vida por un lado, y por otro en el campo de la economía física. En la biosfera podemos ver una correlación entre cada extinción masiva y la generación de un nuevo sistema superior. Podemos verlo, por ejemplo, en el surgimiento de los mamíferos durante el Mesozoico, que tomaron control de la Tierra luego de la extinción masiva del Cretácico Terciario, cuando desaparecieron los dinosaurios. Con este suceso, se aumentó la energía total de la biosfera, porque los reptiles, aunque gastan menos energía, son menos eficientes que los mamíferos, ya que estos alimentan e intensifican mucho más la migración biogénica de átomos de la biosfera en su totalidad. A pesar de la extinción masiva ocurrida, el cambio de sistema hacia una mayor eficiencia general y mayor biodiversidad refleja el desarrollo evolutivo. La economía humana seguía por el mismo principio de progreso antientrópico. Cada nuevo principio científico descubierto y aplicado representa uno de estos saltos cualitativos que se ve en el aumento de la densidad de flujo energético. Por ejemplo, en esta tabla se muestran una serie de fuentes de energía, que se pueden ver como una serie de estos saltos cualitativos en la economía. Como se darán cuenta, cada una representa un descubrimiento científico que significa un aumento en el orden de magnitud de la generación de energía y refleja el poder y el potencial de desarrollo de la economía humana en general.
A pesar de que cada uno de estos sistemas tiene un límite, con la humanidad ocurre un fenómeno distinto al de la biosfera, ya que en nuestro caso no es necesario llegar a un punto de colapso del sistema previo para que un nuevo sistema más eficiente se vuelva el sistema imperante, sino que con las políticas adecuadas, las cuales presentamos en este sitio web, podemos establecer un aumento constante en la densidad de flujo energético, impulsando la creatividad en la población para que descubra y aplique los avances científicos necesarios de generación en generación, posibilitando así un crecimiento ilimitado de la especie humana. Así, la aplicación inmediata de la fusión nuclear no es una opción, sino que se vuelve una necesidad para generar el ritmo de crecimiento necesario para evitar el colapso. El ser humano tiene el rol único del poder creativo voluntario. El ser humano es una especie cuyo dominio supera el confín del sistema solar, puesto que podemos entender la magnitud en la que otras galaxias y el contexto del espacio universal, lleno de rayos cósmicos de diversos tipos, es a fin de cuentas lo que en realidad conduce el desarrollo de la vida y de la galaxia misma. La conquista del Ártico, la Antártida y el dominio de la fusión son los pasos previos que debemos dar en este periodo próximo de un par de años, para poder no solo industrializar la Luna, sino colonizar Marte en estas décadas por venir. Puesto que todo esto representa el tipo de relaciones sociales, políticas y económicas del futuro de la raza humana. De lo que realmente estamos hablando es de una economía política interplanetaria, el sistema político más avanzado que el hombre haya imaginado. There's a minimal condition at which there must be a rate of expansion of development. Otherwise, you get a collapse. Then you get a point where you have part of the system is expanding, but its expansion is limited by its carrying as a drag on it an obsolete, what has become an obsolete system. Therefore, it has to purge itself of the obsolete system in order to grow. But there is, in this process, you get a constant value, which is it's not a ratio as such, but it's a constant value, which is the system requires that you grow at a certain rate, otherwise you go extinct. Mankind is defined by fire. Without fire, mankind is not man. Right? But then we've used various types of fire, simply as combustion. Now we've come to something which is not simply combustion, it's synthesis. Right. Okay? Fission is synthesis. Fusion is synthesis. Matter, antimatter is synthesis. So now we do the same thing that the early species did. We consume and eliminate something that is used up. Right. It's used up its function for mankind. But what is continuing is you get beyond that point, and it still goes on, but you don't notice it, because now when you get to matter-antimatter reaction, or the prospect of it, and this fusion of hydrogen, you're taking hydrogen and you're splitting it first for thermonuclear fusion, then you're going to a higher layer of this splitting it, which is a matter-antimatter reaction. And we take the orders of magnitude you had here in your chart. Right. Yeah. Those orders of magnitude, and the changes in orders of magnitude indicate what man is. Right. And the idiot who doesn't understand that is about to go extinct. El inicio del cono actual es el sistema de la era espacial de la fusión. Este inicio se dio en el último breve renacimiento de fines del siglo XIX y principios del XX, que introdujo los grandes genios de Vladimir Vernadsky y Albert Einstein, y estos se inspiraron en el precedente único de Bernard Riemann, quien fue el gran científico por excelencia, que dio un ataque fulminante al sistema axiomático cartesiano y euclidiano. Sin embargo, este renacimiento, que dio origen al gran desafío que tenemos por delante de dominar la fusión y conquistar nuestro sistema solar, fue truncado por el imperio en los 70s, luego del asesinato de Kennedy, cuando comenzó el cierre del programa espacial tripulado. Ese fue el punto de colapso de este sistema actual. Si hubiéramos frenado al imperio oligarquista en ese entonces, hoy la discusión ante la crisis de desplome más grande de nuestra especie
no serían los manotazos de ahogado que vemos en Europa y en Estados Unidos, sino que de hecho, con una economía de fusión basada en las colonias en otros puntos del espacio y el acceso al desarrollo de tecnologías de punta en condiciones extraterrestres, ya hubiéramos desterrado discusiones básicas en torno a la garantía de los derechos universales de los seres humanos, como el caso de la pobreza y el hambre en África. Muy probablemente ya habría una cura para el SIDA y el cáncer. Tendríamos un sistema de defensa contra asteroides cercanos a la Tierra, como el que causó la extinción de los dinosaurios en la era Cretácico-Terciaria. Pero por sobre todo esto, tendríamos una aplicación real del principio de la justicia, ya que, por ejemplo, nuestras colonias en la Luna y Marte serán habitadas por astronautas africanos, chinos, argentinos y colombianos, entre otras culturas, puesto que esta es la misión que unifica a toda la humanidad y no se trata de dos países nada más. Este es el cuadro real al que debemos aspirar como humanidad para evolucionar hacia una especie espacial, en un ámbito único de trabajo multicultural en la frontera del desarrollo humano y creativo.